Bien, el tema a tratar hoy son los elementos de la narración, considerando que la narración son géneros, es un género de los textos literarios. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cuentos, hablamos de novelas, estamos hablando de narraciones. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los elementos de la narración que pueden estar presentes en un cuento o en una novela. Entonces vamos a ver que dentro de los elementos que, que vamos a definir o que vamos a describir está el narrador, están las acciones, los personajes que también se les conocen como actantes, está también el tiempo y el espacio. Esas son las definiciones los conceptos que nosotros tenemos que manejar, las definiciones que tenemos que manejar. Bien, vemos el narrador, vemos que ahí tiene su clasificación. También vamos a ver las acciones que tienen que tener mucha relación con los personajes, porque son los personajes quienes realizan todos los sucesos y acontecimientos en una obra narrativa, ya sea cuento, sea novela. También podemos estar viendo en ese mismo sentido que la relación que hay entre los actantes, ¿no? Como un sinónimo de personajes. También vamos a estar viendo los otros elementos que también son necesarios identificar y analizar, que son el tiempo y el espacio. Bien, el narrador, en una obra narrativa, el autor presenta los hechos a través de una voz. Ya el autor es la persona quien escribe una obra, un texto, un libro. Ese autor va a tomar una voz, es decir, de qué manera él va a narrar los acontecimientos. Entonces él, como cuando ya elige el narrador, él se va a basar en la clasificación de los tipos de narradores. El mismo autor se va a clasificar, va a seleccionar qué tipo de narrador desea. Si quiere un narrador omnisciente, si quiere un narrador objetivo, si quiere un narrador protagonista o un narrador testigo, ¿ya? Bien, entonces vemos que dentro de los tipos de narradores hay una clasificación. Los que están dentro del mundo narrado y los que están fuera del mundo narrado. Es decir, los que están dentro del mundo narrado son narradores que son personajes, y los que están fuera del mundo narrado no son personajes, pero están narrando una historia. ¿Entendido? Bien, dentro del que están fuera del mundo narrado, vemos el narrador omnisciente y vemos el narrador objetivo. El narrador omnisciente está narrando en tercera persona y el objetivo narra en tercera persona, es decir, ellos van a estar narrando. Él se encontraba caminando junto a su esposa, ¿ya? Va a estar narrando en tercera persona. La tercera persona es él. Bien, el narrador omnisciente lo sabe todo, lo conoce todo, lo que hacen los personajes, qué dicen, qué piensan y sienten. Este tipo de narrador es el más utilizado en literatura. Por otro lado, vemos el narrador objetivo, que también narra en tercera persona y conoce poco, conoce solo lo que ve y lo que escucha y no puede acceder a los sentimientos. Por otro lado, vemos la clasificación del mundo narrado, es decir, los que están dentro de la historia, los que son partes de la historia, que pueden ser personajes. Bien, dentro de eso tenemos los protagonistas. Los protagonistas están narrando en primera persona. Yo puedo decir que estoy narrando. Yo me encontraba viajando hacia España, ¿ya? En un tren. Entonces ahí yo utilizo la primera persona, que es yo. Yo es la primera persona gramatical. Entonces quiere decir que el protagonista está contando su propia historia. Bien, entonces lo cuenta con una visión limitada de los hechos, pues no conoce con interioridad los demás personajes, ¿entendido? También vemos el protagonista testigo, que también es del mundo narrado, narra en primera persona la historia de otro. Es como si nosotros fuimos testigos de un acontecimiento y estamos narrando la historia de otra persona. Bien, vemos también los elementos, otros elementos que son las acciones, personajes y actantes. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando de trama. Ya la trama de un cuento, una novela, tiene su estructura, cómo inicia, cómo se desarrolló y cómo concluyó. Esa es la trama. Tiene todo, dentro de esas tres estructuras
van a haber diferentes acciones que van a ir desarrollando los personajes, ¿ya? Bien, por otro lado vemos los personajes que ahora lo vamos a conocer como actantes. Los personajes, recuerden que pueden clasificarse en principales o secundarios. Los principales son los protagonistas de una narración y los secundarios vienen siendo como aquellos personajes que no tienen tanta función dentro de la narración. Bien, vemos los actantes. Los actantes se clasifican en sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. El sujeto equivale a la persona principal o protagonista. El objeto se trata de una meta que alcanzar o un peligro que evitar. Vemos el destinador, es el personaje que interviene para que el sujeto se le lance hacia su meta u objetivo. El destinatario es la persona que se beneficia de la acción del sujeto, puede ser protagonista o personaje, y el ayudante ayuda al protagonista a alcanzar su meta. El oponente es el obstáculo para obtener el objeto, puede ser un personaje como un villano o una fuerza natural o sobrenatural. Bien, el sujeto es el protagonista, él desea alcanzar algo en alguna narración. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? El objeto es lo que se desea alcanzar, ya sea que deseamos alcanzar la felicidad con alguna persona. Ya el destinador es el que interviene o ayuda al sujeto a alcanzar su meta. El destinatario es el personaje que se beneficia de la acción del sujeto. Ya digamos que quién se va a beneficiar o cuál va a ser, como quien dice, el objeto de ese sujeto. El ayudante, igual que el destinador, va a ayudar, va a aportar a que esa persona logre su objetivo o logre alcanzar la felicidad o el propósito con otro personaje. Y el oponente es lo que nosotros conocemos como antagonistas, que son aquellos personajes que nos van a causar molestias o males en la narración. Bien, por acá vamos a ver el tiempo y el espacio, que también son importantes. En las obras del género narrativo, la disposición temporal se manifiesta a través de estructuras sintácticas que representan el paso de un acontecimiento a otro, y esto se puede identificar fundamentalmente a través de formas verbales, presente, pasado, futuro. Es decir, que a través de las formas verbales nosotros podemos saber si están narrando una historia que ya pasó, si está pasando en un momento o que va a suceder, ¿ya? Y también a través de marcadores temporales como anoche, ayer, en este momento, mañana, muy pronto. Hay veces que nosotros, si leemos un cuento, nos vamos a identificar, bueno, el tiempo en que se realizó eso fue en un día, o podemos decir durante la noche sucedió eso, o sucedió durante toda una estación, digamos durante la primavera. Entonces van a ver esos marcadores temporales que nos pueden indicar cuánto duró o cuándo sucedió las acciones. Hay veces que no aparecen los marcadores, pero hay indicadores que nos pueden sugerir si era de noche, si era de mañana, si era, digamos, durante el invierno o la primavera. Bien, entonces nosotros podemos estar viendo que puede haber una secuencia. Hay historias que tienen un orden cronológico, un inicio, un desarrollo y un cierre. Pero dentro de ese tiempo de relato pueden haber rupturas. Puede haber una ruptura de analexis y una ruptura de aprolexis. La analexis es cuando se está narrando, el narrador narra un acontecimiento, una historia, un cuento, una novela, él interrumpe la narración para recordar algo del pasado. ¿Ya? También puede ser que el narrador interrumpa para anticiparte a algún acontecimiento futuro, ¿ya? Entonces vemos que ese es prolepsis. La analexis interrumpe para recordar algo del pasado y la prolexis interrumpe la narración para anticiparse a algo que va a suceder en el futuro. Bien, entonces hemos visto los elementos de la narración, que son el narrador, que tiene su clasificación, vemos los personajes que también se consideran como actantes, vemos las acciones, que es la trama, y por último vemos el tiempo y el espacio. Recordando que el espacio se refiere a los lugares donde se transcurren todos los acontecimientos.